Si quieren, todas pueden estar, que ya creo que están todas, muteadas, y si alguna quiere interrumpirme para preguntarme algo, se desmutea y pregunta. No hay problema con eso. Bueno, les decía, el foco mayor, mi idea es hacerlo, por supuesto, en lo que es el sistema de Bach, contarles un poco quién fue él, y su historia y cómo surgen. Y después hacia el final empezamos a hablar un poco de ambas cosas. También de lo que es astrología, es muy básico lo que les puse acá, seguramente si están avanzadas va a ser una pavada, es un poco la descripción muy chiquitita y cortita de los 12 signos del zodíaco, que de hecho es una descripción que estaba en los cuadernillos de cuando yo cursaba, y que con Vane, que está por acá conectada, la usamos también cuando armamos un curso que dimos. O sea, es muy, muy básica. Quienes están avanzadas en astrología van a leer eso y ya van a saber un poco de qué. Y de las flores de Bach, en este lugar les puse la descripción que hizo Bach en el libro Los 12 curadores de las flores. Yo les voy a hablar un poquito más allá de esa descripción que van a encontrar acá. Pero les quería dejar la descripción que está en el libro como para que tengan lo que Bach pensaba de esos 12 curadores, si bien en realidad también es un poco más que eso. Bien, ¿quién fue Bach? Él era, bueno, es una persona que nació en 1886, era libriano, nació un 24 de septiembre. Mi querido hijo nació el mismo día, casi el colmo de alguien que se dedica a las flores de Bach. No fue programado, no fue elegida la fecha, salió y surgió. Si bien fue cesárea, no le elegí yo la fecha, salió el obstetra, básicamente. Y yo en ese momento ni caí en esa nota. Un mes después me di cuenta, che, nació, así estaba, en otro mundo, como corresponde. En 1906, este libriano decide empezar sus estudios en medicina tradicional, alopática. Él inicia en un pueblo los estudios y termina después mudándose a Londres, que es donde finaliza y se recibe de médico. Por temas de salud, él puede, digamos, no va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, es como que zafa, por decirlo de alguna manera, de ir a la guerra, pero como era médico y él ya estaba trabajando en medicina, comienza durante la época de la guerra a trabajar mucho asistiendo a los heridos de guerra. En simultáneo con investigaciones, porque cuando él se recibe de médico, ya empieza a sentir que la medicina tradicional de alguna manera no le cerraba del todo, por decirlo en palabras más comunes. Entonces, en simultáneo, no deja sus investigaciones y tenía mucho trabajo en lo que era la asistencia a los heridos de guerra. Ya no venía bien de salud, esto lo lleva a tener un colapso muy grande, que literalmente casi lo mata. Se le produce una hemorragia interna muy grande y quienes lo intervienen, quienes lo operan en esa oportunidad, le diagnostican 3 meses de vida. Él, ante esta noticia, lo que decide es seguir con sus investigaciones porque él sentía que quería dejar un aporte antes de partir de este mundo en la medicina. Se aboca más a esto y descubre o empieza a meterse de alguna manera con libros de Hahnemann, no sé si pronunciarlo, o sea, así que es como el creador de la homeopatía, y ahí encuentra como un inicio de investigación que tiene que ver con los 7 nosodes, que finalmente Bach es quien los crea, pero que en realidad, si bien los crea Bach, él lo que hace es como culminar con un trabajo que era de este señor que fue el creador de la homeopatía. Como que él toma sus escritos y termina esto. De hecho, cuando él los produce, los crea, en una de sus conferencias dice que en realidad el mérito era de Hahnemann y no de él, que él lo único que hizo es concluir su trabajo. Pero Bach no era homeópata, nunca se había formado como médico homeópata. Él logra este descubrimiento, que no sé si lo puse acá, creo que no.
logra ese descubrimiento porque en un momento, en el medio de sus estudios, cuando descubre estos escritos, acepta un trabajo en un hospital homeopático, y ahí empieza como a formarse la homeopatía, pero él nunca hace la formación formal de homeopatía, nunca hace el posgrado como médico homeopático. Y a raíz del descubrimiento de los 7 nosodes, que al día de hoy se siguen usando en homeopatía, él se autodeclara homeópata en una conferencia, digamos. Y de hecho la comunidad homeopática empezó como a nombrarlo mucho a Bach, y lo referenciaban mucho a Hahnemann, ¿no? Como realmente alguien que, sin conocer la homeopatía, que una vez más era alguien que no conocía, Hahnemann la crea, y él sin conocerla termina creando los 7 nosodes, que son 7 vacunas. Lo mismo, como se volvió un gran referente dentro de este mundo. Después, lo que le termina sucediendo a Bach es que, si bien la homeopatía era mucho más afín al tipo de medicina que él buscaba, no le terminaba de cerrar. ¿Por qué? Porque de alguna manera él se daba cuenta que las bases de la homeopatía era trabajar con las bacterias, básicamente, con el principio de la enfermedad. Y él quería encontrar un sistema que no trabajara con el principio de la enfermedad en sí, de alguna manera, que fuera más natural, que no tuviera uno que ir a las bacterias para descubrir el remedio, sino que el remedio estuviera en esto, ¿no? Él lo quería, como esta frase que salía hace un rato, volver a los orígenes, encontrar los remedios en las plantas, en la naturaleza. Y su ideal, en realidad, que esto no sucedió después, porque digamos, el sistema de flores de Bach se termina abriendo de la homeopatía, por eso los terapeutas florales pueden estudiar flores de Bach sin ser médicos, porque si esto hubiera quedado dentro de la homeopatía, solo los médicos, digamos, podrían usar este sistema. Bach no quería eso tampoco. Bach realmente quería lograr lo que terminó logrando, que el sistema fuera simple y que cualquier persona pudiera formarse para guiar a otros en las esencias florales. Pero al principio su objetivo real, ¿cuál era? Era reemplazar de alguna manera esos 7 nosodes, porque él quería conseguir algo que fuera mucho más suave, que sus efectos secundarios fueran nulos o casi nulos, algo que no tuviera efectos adversos, y que fuera sobre todo la palabra simple. Creo que la palabra simple destaca en la mayoría de los artículos de Bach. Alrededor de 1930, él decide, imagínense, ya pasó los 3 meses, obviamente esos 3 meses de vida que le habían dado se fueron extendiendo, claramente. Él fue mejorando en su salud. En 1930, o alrededor de este año, él decide dejar ese consultorio en Londres y se retira para dedicarse a la búsqueda de este nuevo sistema medicinal. Realmente su objetivo era que fuera medicina. Entonces, de alguna manera, con este sistema lo que quería era alejarse de lo más tradicional, de lo más científico, que se daba cuenta que no solo la medicina alopática tenía bastante de ciencia y quizás de burocracia, sino que la homeopatía en un punto también se parecía a eso. Si bien era más natural, había menos químico, o hay, él todavía iba más allá de todo esto. A partir de ahí, cuando él arranca estos estudios, cómo toma, la base que toma para poder de alguna manera destilar estas flores que él va encontrando, es el principio de la homeopatía. Entonces, las destilaciones o las preparaciones de estos remedios era, bueno, hay que esperar en primavera-verano las flores que él iba seleccionando, iba encontrando y las iba introduciendo como parte del sistema, las iba recolectando, y después en otoño e invierno se dedicaba a recibir gente y atenderla, porque también eran como sus prácticas, ¿no? De poner a prueba el sistema. Él siempre primero las probaba con él, y después esas flores, una vez que las probaba con él y definía más o menos qué patrones trabajaban estas esencias florales, empezaba a darlas a otros. Y al principio era muy parecido a la homeopatía, se recolectaban las flores, se colocaban en cuencos transparentes con agua, y como si hubiéramos preparado un té, como si destiláramos un té, al sol, a la luz del sol, y después lo que se quedaba era el concentrado de esa esencia floral, lo que se llama esencia floral, digamos, el concentrado de lo que largaba esa flor.
Algunas flores, posteriormente, después, que hoy se sigue haciendo exactamente igual en el centro Bach, en lugar de hacerse al sol, porque la recolección se hacía ya casi a finales del verano, se hacen a fuego. O sea, literal, como si uno pusiera en el fuego una ollita con determinadas hierbas y de ahí toman después el concentrado. Hoy en día el centro Bach sigue funcionando exactamente de la misma manera y hace la misma recolección que hacía Bach. Un poco por pedido de Bach. Pero lo que sí abrió el centro Bach es la posibilidad de que otros laboratorios hagan el mismo proceso. Entonces, en una época, el único lugar posible donde conseguir las esencias florales del sistema de Bach era en el centro Bach, Londres, Inglaterra. Digamos, no está en Londres, pero está a poquitos kilómetros de Londres. Es como un pueblo. Mount Vernon se llama. Se puede visitar. Todavía no fui nunca, pero es un lugar muy lindo para visitar. Y existen otros laboratorios que las reproducen, que son como las flores no originales, se le dicen. Acá en Argentina también se hacen. Entonces, cuando hubo líos con traer cosas de afuera, fue la salvación para las personas que nos dedicamos a atender con flores de Bach y que preparamos los goteros, porque si no, no había forma de trabajar. O tenías que mandar a todo el mundo que vaya y se lo encargue una farmacia. Hoy por hoy en Argentina también se hacen. El valor también es un poco más económico, por supuesto, porque se hacen acá. Y hay otros laboratorios en el mundo que también las reproducen. Están quienes dicen que, como el sol es diferente en cada lugar, que las esencias florales no son exactamente iguales según la procedencia que tengan. Que como, esto es medio un mito, yo uso los dos, digamos, tengo los dos sistemas hoy en día en mi casa, tanto las del centro Bach originales como las que se hacen acá, y las empecé a probar en mí, y las empecé a probar en personas que me compran el gotero a mí, y la verdad no noté grandes diferencias, o sea, en Mimulus, que trabaja los miedos, y también, o sea, los miedos en general, por ejemplo, miedo a la muerte, miedo a enfermarme, pero que también trabaja la vergüenza, el miedo al ridículo. No noté diferencias si a alguien le doy un Mimulus del centro Bach y un Mimulus del laboratorio que las crea acá. Pero bueno, está bueno también ponerlo a prueba y ver qué pasa ahí con eso. Porque están quienes dicen que sí, como que, no sé, las del centro Bach son las del centro Bach y no hay otras más que esas, como eso también está bueno que lo sepan. De todas maneras, la teoría esta de que el sol no es igual en todos lados y que la tierra no es igual, la comparto, esto es cierto para mí, pero en el fondo creo que la esencia de esa flor que crece, que está destinada a trabajar determinadas emociones o estados mentales, a mi entender no cambia demasiado, sigue siendo el mismo trabajo el que provoca, digamos. Trabaja sobre la misma emoción, trabaja sobre el mismo estado mental, corrige lo mismo. Voy muy rápido, ¿cómo están? Porque no les estoy viendo las caras en realidad. ¿Van bien? Bueno. Ahí con las señales, me encanta, las amo. Bien. Esperen que quiero chequear si entró alguien también que esté pendiente, a ver. ¿Dónde está mi querido? No, porque si no me aparece el pop-up también, pero por las dudas me quiere quedar tranquila. Bien, seguimos. La creación del centro Bach. Bueno, alrededor de 1934, ahí en Mount Vernon, Bach va a crear el centro Bach. Él se muda a este lugar. Nora Weeks era, si mal no recuerdo, es una enfermera, creo. No, una radióloga. Era una radióloga que trabajaba con Bach. Se llevaba muy bien y él le propone llevársela con él. Ella acepta y empiezan a trabajar juntos en esto. Y son casi los creadores de lo que es hoy el centro Bach. Él trabaja hasta que completa un sistema total de 38 esencias florales, que son las que hoy existen, y ahí da por cerrado el sistema. Después creó una 39, podríamos decir que son 38, pero después existe el famoso Rescue Remedy, que quizás lo escucharon nombrar, que es una combinación de 5 flores, pero que cuenta como una. Pero el sistema floral son 38, y Rescue Remedy, una cosa así. Y de hecho los laboratorios Nelson, que son quienes hoy se encargan de hacer las flores originales allá en Inglaterra, crearon hace unos años el Rescue Sleep, que contiene Rescue Remedy más White Chestnut, y se usa para cuando tenemos problemas de insomnio. Pero son las únicas fórmulas combinadas oficiales
que existen de las flores de Bach. Después el resto son todas individuales. Cuando llega en 1936, el día de su 50 aniversario, cuando él cumple 50 años, un 24 de septiembre, él da su última conferencia en donde anuncia que esta investigación había concluido, presenta las 38 esencias florales, y un mes después muere. Por supuesto, era súper joven, tenía 50 años, pero sobrevivió o vivió 19 años más de lo que le habían diagnosticado cuando lo operan de esa hemorragia interna. Él, a lo largo de toda su investigación, a lo largo de todos estos 19 años, creo que en el fondo sabía, porque en algunos artículos lo empieza a nombrar, que lo que lo mantenía vivo justamente era este proyecto que él había contraído con este sistema floral, digamos. Y de hecho él elabora, que en algún slide más adelante se los puse, tuvo una frase muy linda, que las puse porque se las quiero leer, respecto de lo que para él es la enfermedad, cómo se origina la enfermedad. Su trabajo lo deja en manos de Nora Wicks y Victor Bullen, que se incorpora, no lo nombro acá, pero se incorpora unos años después al trabajo de él y de Nora. Él, Victor Bullen, era, como podríamos decirlo, en esos momentos como un sanador, lo más parecido a lo que hoy sería un terapeuta holístico, digamos. Y a Bach le da como también un montón le suma un montón, porque como Bach venía, si bien claramente él quería ir para este lugar, venía de una formación mucho más ortodoxa, más dura, más rígida, bueno, y Bullen le trae toda esta otra parte más holística, si se quiere, o de sanador espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, Bach en su investigación se deja guiar muchísimo por la intuición. Él cuando va seleccionando las flores, las iba seleccionando de manera intuitiva. Él no tenía ni idea, no es que tenía información real, digamos. Él se dejaba guiar por... Hay un momento muy lindo que describen cuando haces la formación, que él lo que hacía era, primero, entrar en contacto con el malestar emocional que estaba teniendo, y ahí salía a buscar la flor. Y cuando la probaba y la empezaba a tomar, se daba cuenta que le aliviaba ese malestar que él estaba teniendo. Y esa es la forma en que las va descubriendo y encontrando, a la mayoría. Deja el trabajo a cargo de Nora y de Víctor, que ellos, de hecho, siguieron siendo fiel a todas las indicaciones que Bach les había dado, y el centro Bach hoy en día sigue funcionando de la misma manera, se recolectan las flores de la misma manera, y hasta inclusive, si uno se da formación, no solo se puede visitar, sino que uno, si quiere, se puede formar allá específicamente en inglés, o tenés que llevarte a alguien, o tenés que saber inglés, o tenés que llevarte a alguien que te haga la traducción, digamos, básicamente. Pero también se pueden, digamos, hay centros oficiales de Bach acá en Argentina que enseñan, hay docentes oficiales, y por suerte, más allá de los docentes oficiales, hay un montón de lugares muy lindos donde también se da la formación sin ser el centro oficial, que también, digamos, son reválidos para mí, a mi entender, hoy, por suerte, porque antes quizás, hace años atrás, no había muchos lugares donde estudiar flores de Bach, y hoy sí, y eso me parece que está bueno. A ver si no me pasé. Espera, sí. Bien. El encuentro, estos dos datos los saqué de un libro que escribió Tito Macia, o Macia, nunca sé cómo se pronuncia, que es un astrólogo, porque en realidad el rumor de que Bach sabía astrología es medio un mito, en la mayoría de, como que sí, pero no, ¿verdad? Bueno, el único lugar donde encontré como data, que tampoco les puedo confirmar, che, lo que está acá en ese libro es realmente así, pero bueno, que me pareció, y me pareció por lo menos que podía haber algo de verdad en esto, lo tomé, lo pongo. No sé, no les puedo confirmar si es mito o no, pero bueno, encontramos esta... sí es cierto que hay un artículo de Bach donde él menciona la astrología, esto es cierto y no lo podemos desmentir. Él en algún artículo la menciona, la astrología. No sabemos cuánto sabía de astrología, si se formó tipo en profundidad o sabía algo. Pero sí se dice que alrededor de los años 20, Bach asiste a unas conferencias de Rudolf Steiner, no sé cómo se pronuncia, bueno, lo tienen ahí escrito, este señor, y este señor, entre todas sus formaciones,
hablaba de astrología también. Y de alguna manera se dice que Bach en esas conferencias, cuando asistió ahí, de alguna manera empezó como a intentar unir, o hizo algunas uniones entre lo que llamó los 12 curadores, que fueron los 12 primeros remedios que él descubrió, y los 12 signos del zodíaco. También se dice que a partir de ahí él empezó a esbozar estas primeras líneas de lo que él pensaba de la enfermedad, que tenía que ver con un desorden entre el alma y la personalidad. Es decir, entre lo que nuestra alma realmente deseaba y lo que nuestra personalidad, o lo que llamamos ego, terminaba haciendo. Cuando esto se desordenaba, cuando iban en contra, aparece la enfermedad. Es un poco esto lo que Bach empieza a entender o a él sentir. Se dice que en los mismos años, alrededor del año 20, él ingresa a la masonería, y supuestamente en esa época, en la masonería, una asignatura obligatoria o algo de lo que se aprendía era sobre astrología. Entonces también de ahí es donde se cree que él pudo haber entrado en contacto con la astrología. Y en esto que digo, en uno de los artículos que él lanza, de todos los artículos que él lanza sobre los 12 curadores, hay una frase que él pone, que se las dejo acá escrita, que es: averiguamos nuestra personalidad en función de la posición de la luna en el momento de nuestro nacimiento. Ahora, yo supongo que él después debe seguir, debe haber pensado y debe haber abierto esto mucho más, porque si nos limitáramos solo a esto, estaríamos diciendo entonces que según esa luna con la que nacemos, nuestra personalidad tipo, él decía que hay 12 personalidades tipo, que son las más fuertes, que eso podría ser que tengamos como una característica que predomina en nosotros, y en ese momento él la asociaba a la luna. Entonces para esa personalidad tipo, asociada a la luna, había una esencia floral determinada. Pero después, ¿por qué arma las 38 esencias? Porque después se da cuenta que podemos tener algo más característico propio, pero que después hay situaciones en la vida que nos desarmonizan diferentes estados, o que nos traen diferentes estados emocionales que son transitorios y que también hay que tratar. Entonces ahí aparece todo después el otro sistema que se empieza a expandir. Y también, para mí, reducir a una esencia floral según la luna de nacimiento sería como dar a todo dolor de cabeza una aspirina, que es lo que no queremos, digamos, básicamente, ninguna persona que se dedique o a la astrología o a las flores de Bach. Como encasillar el mismo síntoma a la misma cura siempre. No, esperen que voy a admitir a una persona. Ahí está. Pero bueno, después hay algunos textos supuestamente bibliográficos, dicen que Bach conoció también a Carl Jung, y que quizás desde ahí pudo haber de alguna manera tomado algo de la astrología, pero tampoco es algo que se haya confirmado nunca. Así que no se sabe muy bien la ciencia cierta, pero bueno, lo que yo fui encontrando de las lecturas, en realidad son cosas que yo ya había leído, y para armar esto las volví a releer porque quería dar como información un poquito más específica, y no lo que yo recordaba haber leído, básicamente. Pero bueno, esto es lo que en algún momento leí, y lo volví a buscar, y es lo que les dejo respecto del encuentro con Bach y la astrología. Esta es la frase que Bach termina publicando en una de sus tantas publicaciones respecto de la enfermedad, en el libro Cúrese a usted mismo. Y dice así: las enfermedades orgánicas, tales como nosotros las conocemos, son un resultado y un producto final. Son la última etapa de algo mucho más profundo. La enfermedad se origina por encima del nivel físico, más cerca del plano mental, y es enteramente el resultado de un conflicto entre nuestro yo espiritual y nuestro yo mortal. En la medida en que estos se encuentran en armonía, gozamos de perfecta salud, pero tan pronto como entran en discordia, surge lo que conocemos por enfermedad. La enfermedad es pura y exclusivamente correctiva, no es vengativa ni cruel, sino el medio adoptado por nuestras propias almas para señalarnos nuestras fallas, para evitar que cometamos más errores, para encauzarnos de vuelta por el sendero de la verdad y la luz, del que nunca deberíamos habernos apartado. La enfermedad es, en realidad, para nuestro propio bien, y es beneficiosa, aunque podamos evitarla si tenemos una comprensión de ella.
combinada con el deseo de hacer el bien. Esto es del libro Cúrese a usted mismo, y es una explicación de la causa real y cura de la enfermedad que escribió en 1931. Ese libro creo que también lo tengo en PDF, después voy a buscar y se los puedo compartir. Lo hice muy poéticamente acá, pero bueno, básicamente lo que trata de transmitir es esto, ¿no? Que en cuanto hay algo que está que no va, cuando no estamos alineados con nuestro deseo propio, posiblemente terminemos enfermando, y posiblemente termine recayendo en algo físico y orgánico. De más está aclarar, obviamente, que las flores de Bach no reemplazan a la medicina tradicional tampoco, y que cuando hay un síntoma real, concreto, orgánico, hay que tratarlo, y en todo caso las flores de Bach complementan y acompañan. ¿Por qué? Y muchas veces lo que hacen es acelerar el proceso. Como la mayoría de las terapias complementarias holísticas, acompañan procesos, no bajo ninguna circunstancia reemplazan otros tipos de tratamientos que muchas veces son necesarios. Mismo a Bach, digamos, si no lo operaban en ese momento de la hemorragia interna, él se moría. Entonces ahí había que hacer una intervención médica. Bien, seguimos. ¿Cómo se termina conformando el sistema de las 38 flores? Cuando finaliza el sistema, y hoy si lo van a buscar, el sistema actual, el que se utiliza, el que cualquier terapeuta floral va a usar, estas 38 esencias están divididas en 7 grupos, que se dice que son como los 7 estados emocionales o mentales por los que puede transitar el ser humano. Dentro de cada uno de ese grupo hay varias flores. Hoy no vamos a meternos en las 38 porque sería imposible, pero bueno, que conozcan los 7 grupos que existen, que son el miedo, la incertidumbre, la falta de interés por el presente, el grupo de la soledad, la hipersensibilidad ante las opiniones de los demás, el abatimiento o la desolación o la falta de fe o de ganas, y la excesiva preocupación por el bienestar o cuidado de los demás. Pero antes de llegar a esta clasificación final, que es con la que hoy se conoce y con la que hoy trabajamos, las personas que somos terapeutas florales, antes de eso él había hecho una clasificación previa que eran los 12 curadores, los 7 ayudantes y los 19 remedios restantes. ¿Por qué esta clasificación? Bueno, porque él decía que en estos primeros 12 curadores estaban estas 12 personalidades tipo, que en realidad las seguimos tomando. Hoy en día cuando atendemos a alguien por flores de Bach, a lo largo de la consulta lo que tratamos justamente de destramar a lo largo de las sesiones es encontrar cuál es la flor tipo de esa persona, que generalmente no aparece en la primera consulta, porque las emociones son como capas de cebolla. Entonces, a medida que vos vas tomando sesiones florales, se van liberando capas, y de sesión a sesión, de gotero a gotero, vas llegando y aparece la flor tipo. No se suele, es muy raro que en una primera consulta vos le saques de taquito cuál es la flor tipo de la persona. Quizás mirando en simultáneo la carta podés empezar a sacar conclusiones, pero yo no la definiría nunca en una primera consulta floral. Se sigue tomando estos 12 curadores, los seguimos teniendo en el radar siempre, porque sabemos que de alguna manera siguen conformando como algo de carácter más presente en las personas. Él descubre estas 12 primeras, después descubre los 7 ayudantes, que los pone como 7 ayudantes porque él lo que decía en su estudio era que estas 7 flores que aparecen después de las 12 primeras, de alguna manera a veces funcionaban como máscara, tapando justamente al verdadero carácter o a la verdadera flor tipo de la persona. Y aparecían estas capas que eran como una coraza, como una máscara, digamos, que la persona se ponía para poder llevar adelante su verdadera personalidad tipo cuando se desarmonizaba, porque como todo, esto era polar, digamos. La personalidad tipo desarmonizada es la que se corrige para que aparezca la virtud. Por eso se toman las esencias, pero es porque somos seres básicamente así como, quizás con estas polaridades. Y después se termina dando cuenta que no alcanzaba con estas primeras 12 y 7 máscaras, por decirlo de alguna manera, porque en realidad él se daba cuenta, él era muy estudioso también de las personas, y en las reuniones se dedicaba mucho a observar o a hablar con la gente y escuchar lo que le contaban. Y se daba cuenta que había más estados emocionales y mentales por los que podíamos transitar.
Entonces no se queda conforme y ahí es donde sigue buscando y aparecen los otros 19 remedios, a los que termina llamando en su momento como estados transitorios, de alguna manera. Como que no formarían parte de un tipo, como los que él encasilla como 19 remedios restantes, en teoría no los vamos a encontrar nunca como una flor tipo o característica de una personalidad. Sí puede pasar que alguna de los 12 curadores en alguna persona esté como estado emocional transitorio, eso sí puede pasar. Que la flor tipo de esa persona sea otra y tenga como estado emocional transitorio alguno de los 12 curadores, puede pasar. También es real que él termina cerrando el sistema como lo cierra y después parte de este mundo y que quizás en la práctica uno vaya descubriendo otras cosas y que de golpe empieza a resonar con una persona que alguno de los 19 restantes te empieza a dar sospecha de que quizás es algo, una característica típica de la persona y que podría formar parte de su carácter, digamos. No me gusta, a mí nunca me gusta cerrar nada al 100% porque como la humanidad va cambiando todo el tiempo y las flores son vibracionales también, eso, permitir que nada cierre al 100%. Bien. Los 12 curadores. Como les decía, en un principio Bach lo que descubre es estos primeros 12 estados primarios, podríamos llamar, y de alguna manera son los que termina denominando como los 12 curadores. Los destaca porque para él eran claves para poder, bueno, me adelanté, casi que se los dije en el slide anterior, ¿no? Eran las claves como para poder determinar el carácter de la persona, que después podía estar tapado por esta famosa máscara, que podía resolverse o no con estos 7 ayudantes. Esperen que no les quiero repetir, a ver qué puse acá. Bien, a esta frase final sí que la sumé porque esto es importante también. Si bien hoy vamos a hablar de los 12 curadores y los 12 signos zodiacales y algunos tránsitos quizás planetarios si nos da el tiempo, la realidad es que tanto el sistema de los 12 curadores como el sistema cerrado de las 38 flores, los dos sistemas pueden tranquilamente ser aplicados desde la astrología, digamos. De hecho, lo ideal sería, yo hoy como astróloga no me cierro en los 12 curadores. Cuando yo recibo a alguien, si estoy en una consulta astrológica y le quiero sugerir flores por la charla que se da, abarco las 38 esencias, no me voy a cerrar solo en los 12 curadores. Hoy la clase sí va a estar más enfocada a eso, por una cuestión de tiempos, pero que sepan que se usan las 38. Bien. Ahora viene un momento donde les voy a describir la descripción de Bach de los 12 curadores. ¿Están bien? ¿Quieren hacer un mini break? ¿Seguimos? ¿Cómo vienen? ¿Están bien? Bien, perfecto. Bueno, igual como queda grabada también de última, o me avisan y hacemos un corte en el momento que alguna lo sienta, o vienen y después la pueden volver a escuchar. Esperen que yo me anoté unas ayudas a memoria con otras cositas aparte de las que puse acá, por si suma. Total, esto lo van a tener acá escrito, que se los voy a pasar, yo les voy a leer mi ayuda a memoria de otra cosa que yo anoté. O sea, lo que les voy a decir ahora no es lo que está acá. Así que después lo leen tranquilas que se los voy a mandar esto. De Agrimony les voy a decir otra cosa diferente para que le queden las dos cosas. Una le va a quedar en la grabación y la otra les va a quedar en el PDF que les voy a mandar. Esperen que leo el chat. Sí, alguien preguntó si iba a mandar el PDF. Sí, lo voy a mandar. Esto que les estoy pasando se los voy a mandar. Y también queda la grabación. Eso, no se olviden. Bien, Agrimony. La palabra clave de Agrimony es esta que leen ahí, es tormenta mental detrás de un rostro alegre. Las que ya saben de astrología, cuando yo les vaya contando, si quieren, pueden ir intentando imaginar a cuál de los signos podría ir, pero podemos hacer un juego, por esto que les digo, que si bien hay mucha bibliografía, en definitiva, todo es movible, digamos, no es que es eso que se dice, porque lo dijo fulano y es así, no es, digamos, es muy personal y muy de la práctica también. Esta flor se suele sugerir cuando a la persona le cuesta conectar con los sentimientos en general, hay una tendencia a evadir el dolor y la tristeza,
Pueden aparecer síntomas en esta persona si durante mucho tiempo sostiene el evadir el dolor, el evadir la tristeza, el no conectar. El síntoma físico que puede aparecer es que se le cierra el pecho o presión en el pecho, muy parecido a lo que podría ser un ataque de ansiedad o de angustia. Le cuesta respirar a la persona, puede venir contándonos eso. Me pasa que me cuesta respirar, no siento dolor en el pecho, quizás ya se hizo todos los estudios médicos y todo el mundo le dice que todo le da bien. ¿Qué aporta Agrimony? Justamente Agrimony lo que le permite a la persona es empezar a entrar en conexión con lo que siente, poder empezar a comunicarlo, que es lo que más le cuesta a la personalidad de Agrimony, no mentir con un rostro alegre, sino poder expresar, bueno, cuando estoy mal, y sobre todo le permite empezar a llorar. Generalmente las personas con un Agrimony muy fuerte, desarmonizado, no lloran, porque tanto lo que se alejan de esas emociones y evaden, siempre es una fiesta toda la vida, y no lloran, básicamente. O lloran poco, o en soledad, y no se permiten como el don o la virtud de Agrimony les permite justamente incorporar todas las emociones en su vida, no solo las más hermosas, sino, bueno, el dolor también es una emoción que hay que incorporar, la tristeza hay que incorporarla, hay que manifestarla, hay que sacarla, poder tener como autoaceptación de esos dolores y de esas emociones. Bueno, y ahí después les va a quedar la descripción que da Bach. Todas las descripciones que les puse acá, no sé si lo menciono, pero son del libro Los 12 curadores, de un artículo que Bach escribió que se llama Los 12 curadores. De hecho, habla mucho más todavía, ¿no? Pero ahí les puse como un resumen. Centauri. Centauri. Bueno, voluntad débil, servilismo. Esto, la palabra clave siempre muestra ¿cómo sería? La sombra de esa flor. Después la flor aporta la virtud. Si yo tengo como flor tipo Agrimony y manifiesto esta sombra, significa que soy capaz de tener la virtud, que es lo contrario. Justamente poder expresar mis emociones, llorar y dar. Si tuviera como flor tipo Centauri, que es una voluntad débil, servilismo, que sería algo esto de, bueno, no sé decir que no sé poner límites, se le da a las personas justamente que les cuesta poner límites, que terminan teniendo vínculos quizás tóxicos o no sanos por no poder decir que no, y terminan haciendo cosas que en realidad no quieren, para caer bien, o se sobreadaptan a las situaciones. ¿Qué nos aporta Centauri? Justamente aporta el poder volver a tomar conciencia del límite sano y de servir o a ayudar a alguien cuando realmente hay un deseo interno de hacerlo. Pero poder decir que no, cuando no, sin que me importe lo que opinen los demás, ¿no? Porque en Centauri, cuando está desarmonizado, terminan accediendo quizás por miedo a esto, ¿no? No me van a creer, que dirán, qué sé yo, ¿no? Como una cosa ahí. Entonces, justamente, ¿no? Poder avanzar o decidir libres de lo que otros piensan. Cerato. No sé, ¿se les ocurre alguna ya para Agrimony y Centauri? Si quieren, váyanos anotándolo ahí a un costadito, ahí Fer que se habla. Y los que no tienen para anotar, quieren decirlos ahora, si no, vamos hablando ahora entre flor y flor. Si quieren, como quieran, ¿qué prefieren hacer? ¿Las nombramos al final cuando termine? Para Agrimony Piscis me pareció. Podría ser, sí. Yo pienso también en otra. ¿Alguien más con Agrimony? Sagitario. Sagitario, sí. A mí la primera que se me viene es Sagitario, Piscis también puede ser. Que niegue, un Piscis negador quizás, pero Sagitario me parece que es mucho más común. ¿Y con Centauri se les vino alguna? ¿Algún signo? Libra. Libra, sí. Y en algunos aspectos, algunas personas, leí en algunos libros que Centauri, o sea, Libra re, por esto de caer bien, y por el servilismo, por el servir, a veces también puede haber algo de Virgo o el polo Piscis, como bueno, no poder poner límites, también puede haber algo ahí. Pero bueno, como les digo siempre, ¿no? Me gusta jugar porque es eso, así se empieza a encontrar resonancias o correspondencias, básicamente, de esa forma. Cerato.
duda de su propio criterio. No me fui. Ahí está. Busca consejo y confirmación de los demás, o busca instruirse más, ¿no? Como si algo, duda todo el tiempo, se forma en algo, aprende algo y duda. O sea, por las dudas, o pregunta, o busca consejo cuando está desarmonizado, o vuelve como a releer o estudiar algo, necesita como ¿cómo se diría? El intelecto activo. Entonces es un flor que se suele dar cuando estamos muchas veces en esto, cuando hay mucha duda del propio criterio, cuando tenemos la necesidad de preguntar las cosas, incluso cuando tenemos necesidad de preguntar aquellas cosas en las que en realidad estamos casi seguros que sabemos que lo sabemos, pero vamos y preguntamos igual por las dudas, como una falta de confianza en la sabiduría interior, en eso que ya sabemos. La flor que nos aporta certeza, intuición, sentirnos más seguros o seguras de nosotras mismas, y ser como más capaces también de encontrar esa respuesta y confiar en esa respuesta, ¿no? Que si realmente la tenemos, confiar en que la tenemos. Chicory, en desarmonía, egoísta, como aparece este amor vincular posesivo, y cuando empieza a armonizarse nos trae la virtud de poder amar sin posesión. Se les suele dar a personas, entonces, que se vuelven no solo muy quizás egoístas de pensarse a sí mismas, sino esto, ¿no? De que vincularmente pareciera ser que los vínculos me tienen que como estar ahí atentos a mí y entonces son míos y de nadie más. También en algunos niños o niñas se puede dar cuando aparece algún tipo de celo con los hermanitos si se fueran a tener hermanos, o con otros amiguitos, o celos entre, no sé, pongo celoso de mamá o de papá. Bueno, toda esa temática también. Hay alguien, Cande pone Cerato Géminis, sí, es una de las flores con las que se suele asociar, a Cerato se la suele asociar a Géminis. Bien ahí, sí. También Chicory se suele dar en esos vínculos en donde la persona por ahí arma toda una idea de me siento mal, o literalmente dice, no, tengo una enfermedad X, o me enfermo literalmente, me agarro una angina para llamar la atención, como esa cosa de para atraer al otro, me enfermo, pero básicamente la temática mayor es esto del egoísmo y lo posesivo. La virtud que trae justamente es poder amar sin posesión, poder de alguna manera comprender que lo vincular tiene que ser más libre, que no hay necesidad de hacer algo egoísta o acaparador, porque no es necesario básicamente. Y poder esto, ¿no? También liberarse de esa sintomatología para retener al otro conmigo, me siento malo y me invento algo que estoy mal para que el otro esté ahí atento a mí, ¿no? O atenta a mí. Con Chicory se les opone ahí con Cerato ya Dani tiró Géminis, si alguna se lo cruzó otra cosa por la cabeza lo puede decir, y bueno, Chicory. Con Chicory a mí me resuenan dos, me resuena Escorpio y se me fue la cabeza al otro. Buenísimo. Bueno, pero con Escorpio se la suele asociar a Chicory, es una de las con las Y que se la Leo, suele. y Leo, y Leo. Leo. Ahí está. ¿Alguien más que quiera decir? Yo por las dos que tanto voy mirando el chat porque recién me di cuenta que estaba Dani. Tauro no puede Bueno, ser. ¿cuál? Tauro. Tauro también. Bueno, justamente por oposición con Leo, y Tauro tiene algunos aspectos también posesivos. No solo, Leo, Escorpio, perdón. No solo, yo soy taurina y digo, Escorpio se lleva la peor parte siempre, pero somos las dos caras de la misma moneda. Hay algo ahí de Tauro también que quizás no es. Quizás a veces se ve más en Escorpio, pero aparece, no les voy a mentir, en Tauro aparece. Es un poco también la temática de los celos y la posesión aparece. Sí, bien. Estoy bien, chicos, ya dijimos. Clematis. Ensoñación. Piensa en el futuro. En general, los clematis se van más al futuro, pero también hay algo de ensoñación que no tiene que ver con el futuro en sí, sino con el imaginario, me quedo volando en el aire. Se le suele dar a niños o niñas, o adultos también, y adultas que son como muy colgadas, personalidades así como que están ahí
que fácilmente les cuesta, como que, las personas que les cuesta concentrarse sería, ¿no? Como que fácilmente pasa una mosca volando y ya me fui con la mosca y me quedé ahí. Entonces esta esencia, ¿qué hace? Cuando la tomamos, o la persona que la toma, como que te hace de alguna manera volver al mundo real, a lo concreto, te baja al presente. De hecho, cuando conectás con un clematis que está en el presente, hasta aparece como un potencial creativo de alguna manera. Bueno, Bach, después lean las descripciones de Bach, yo no se las estoy nombrando ahora para no meterles tanto información, pero en Bach también aparecen como otros tips más. Yo les estoy nombrando lo más genérico y lo que se suele tomar también de la formación, porque también a mí lo que me pasa es que, si bien Bach menciona en algunas flores más cosas, en algunas menos, después en la práctica diaria no siempre aparece el perfil de clematis que uno puede encontrar en un libro. Aparece a veces de otra manera, no sé, y está bueno también saber leerlo. Pero básicamente tiene que ver con personas que les cuesta un montón concentrarse y son a veces poco realistas. Viven realmente en un mundo así como no real, pareciera ser, de alguna manera. Gentian se suele dar cuando hay una tristeza por una causa conocida, entonces ante esa causa que genera tristeza hay mucho desaliento, mucho pesimismo, podría ser falta de fe, desánimo, bueno, esas son palabras claves. También es o sea, si pudiéramos describir, es la persona puede llegar a la consulta con la sensación de que va a fracasar, o sea, antes de hacer lo que quiere hacer, ya piensa que va a fracasar. Esa sería una descripción de alguien que está consciente desarmonizado. Es tanto la desconexión que tiene con el incentivo o con la motivación, está tan desconectada de la motivación que siente que las cosas ya van a fracasar. O sea, es podríamos decir, la personalidad pesimista esto, ¿no? Como, bueno, va a salir mal. Ya de antemano piensa que va a salir mal. Ni lo intentó, no lo hizo, recién lo está pensando y ya fracaso absoluto, rotundo, no, esto no me va a ir bien. Ahí, no les voy a seguir nombrando. ¿Qué se les ocurre? Con clematis creo que es un poco más fácil, o por lo menos hay... Acuario con clematis. ¿Qué dijeron? Acuario, Piscis, no escuché, justo no juntas. Yo dije Acuario. Y yo Piscis. Pero Okay, Piscis, bien. bueno, más o menos. Andan por allá arriba. Bueno, quizás Acuario no estaría mal pensado por esto de que Acuario es tan innovador que se va a veces al futuro, ¿no? Como claro, y por lo de la innovación. creatividad, que cuando También está tiene que ver con la armonizado, creatividad. Y Piscis, por supuesto que también, sí, por esto de la ensoñación, no vivir, no conectar con el mundo real, esto de quizás no, de estar más en otra, también, sí, bien. Gentian. Yo con Gentian tengo debate, por ejemplo, me cuesta bastante ubicarla, pero bueno. A ver si a alguien se le ocurrió, no, estamos todos en la misma con Gentian. Capri. Bueno, Capri podría ser, es una de las que a mí se me viene a la cabeza, sí. Exceso de energía, ¿no? No, podría ser el Capri en la faceta, digamos, sabemos que los Capri pueden llegar a bajonearse, esto puede suceder. Lo que pasa es que siguen igual, adelante, ¿no? Un Capri bajoneado sigue igual como si nada pasara, pero puede haber. Y algunas personas hablan también de Tauro con Gentian, algunos autores. No deja de ser un signo de tierra también, y que quizás tenga que ver con esto de perseverar igual, aunque, no como, no sé, yo no sé, yo de hecho con Sol en Tauro no me considero muy pesimista, pero sí puedo reconocer que por ahí Tauro algo a veces si no está bien armonizado, algo de anticiparse al fracaso, aunque siga perseverando, como por ahí un Capri, ¿no? Aunque siga y siga y siga, quizás a veces por momentos aparece la falta que quizás en otro signo por ahí como Piscis, que es más soñador, por ahí, hablando de energías puras, ¿no? Porque ya sabemos que las cartas no son energías puras y tenemos un combo hermoso, ¿no? Pero si habláramos solo de energía pura pisciana, bueno, quizás no imaginaríamos tanto la energía pisciana pesimista, poniéndola, no la imaginamos así. Pero capaz un Capri podría suceder, un Tauro podría suceder. Básicamente creo que
los más tierra podrían llegar a tener en algún momento, por tener más contacto con la realidad, algo de desánimo, por decirlo de alguna manera. Bien. Consulta a mí, Sí, lo de Gentian, si lo dijiste no lo escuché, perdón. ¿Qué entonces da, o sea, miedo al fracaso y eso? ¿Qué te da como motivación? ¿Te da confianza? sí, la virtud que trae es poder empezar primero sentirse de nuevo motivado y sobre todo poder comprender que aquello que, si algo realmente sale mal, poder seguir adelante, como te vuelve a reencontrar con que en realidad es cierto que no todo en la vida va a salir bien, y que no por eso, no porque algo salga mal, uno tiene que desanimarse, tirar la toalla y tipo, la vida no sigue. Gracias. Nos reconecta con eso, sí, la virtud que trae es poder salir un poco del pesimismo y avanzar, y que aunque algo salga mal, poder seguir adelante. Bien, impatience, intolerancia al ritmo de los otros. En consulta se da tanto si aparece la intolerancia porque el otro es más rápido que yo o porque el otro es más lento que yo. Digamos, siempre que haya una intolerancia al ritmo del otro o de la otra persona, impatience. A ver si yo anoté algo más que no esté acá, espera. Porque yo ya me colgué a hablar yo y para que les arme el resumen, ¿no? Ya hablo sin leer. Pero está bueno porque me lo puse a propósito para estar más concreta. Sí, ¿qué aporta entonces? Aporta tolerancia, rápida decisión, ser más espontáneos también, más espontáneas. Tomar impatience permite que la persona sea menos impulsiva entre el pensamiento y la acción. Y acá ya les estoy describiendo un signo, claramente. Les permite estar más relajadas a las personas, tener mejor humor, porque también cuando aparece la intolerancia puede aparecer como el mal humor, porque lo trae la misma intolerancia en sí. Y otra virtud que trae es poder estar de alguna manera más en calma cuando una situación te irrita, digamos, cuando detectas que una situación te está irritando, poder igual mantener la calma sería. Si pensamos en un signo. Mi adorado ascendente. Aries. ¿Cómo lo escuché aquí? Mi adorado ascendente, digo, Aries. Aries. Por ahí hay algunas que las escuchamos y son casi que estamos hablando de un signo, es así. En algunas es más fácil, o hay mucha más correspondencia, si se quiere. Igual un Más poquito de Capri ahí, ¿no hay? Por no tolerar el ritmo de los demás, decís. Sí, por eso de que, sí, de que son como impacientes de lo hago yo porque lo hago mejor, digamos, ¿no? Bueno, quizás ahí sería no por el ritmo, sino porque lo hago mejor. Claro, sí, bueno, No sí. sé si a Capri le pasa, yo no sé si tengo Saturno en 1, tengo bastante capaz ahí, pero habría que ver vos que sos capricorniana si te pasa también de que no solo que te moleste, la posibilidad de que te moleste de que la creencia esta de que, bueno, no, yo lo hago yo porque lo hago mejor, si también te pasa esto de que si lo hacen más lento, te genera cierta intolerancia. Porque si te pasa eso, sí, podría ir con Capri. Yo tengo Capri, Capri, Tauro, entonces sí, me pasa eso, básicamente. Bueno, sí, podría ir. Siempre que haya, acá está buena también, porque siempre que haya sensación de intolerancia en general ante el ritmo de los otros, va a ir impatience. O sea, eso es así, de cajón. Tiene que. Y bueno, para poder conectar de nuevo con la virtud, con la armonía, porque como Bach bien decía, que nos desarmonicemos no implica que tengamos esa sombra todo el tiempo activa, sino que bueno, que hay posibilidades de revertirla y volver a un eje, de alguna manera. Que es un eje que tampoco se mantiene. Mega acuariano también ahí. Muy ariano, pero para mí acuario también. Yo soy muy acuariana y... Y te identificas. Sí, más allá de tener Júpiter en Aries, que es recontra, pero creo que también hay algo del acuariano que es como esto, ¿no? Como ir rápido y avanzar y como la ansiedad también, esto del tiempo, de recuperarse rápido. No sé, a mí ser paciente es como que... No te vino, no está bien. Me vendría bien esta. Bueno, bien, eso está bueno también que identifiquen qué flores les... Anótense también, si alguna flor les resuena mucho, anótensela, después les voy a contar por qué. Pero ténganse ahí como algunas con las que digan, che, esta me vendría bien, se la anotan.
hasta 7 en un gotero se pueden poner, así que a medida que van escuchando, hasta 7 sepan que pueden, no vamos a ver las 38, o sea, si sepan que hay un montón más, que hoy vamos a hablar de 12 nada más. Pero bueno, anótenselas igual, si alguna de estas 12 les resuelve. Algo más quería, ay, se me fue de la cabeza, bueno, ya me va a venir, antes iba a decir algo más y se fue. No, que hay una flor más que trabaja la intolerancia de otro tipo, que también puede entrar al acuario, me parece, en algo de la intolerancia, que yo igual al acuario la pongo con otra, pero ahora que te escuchara la voz, en la otra intolerancia también podríamos pensar un poco en acuario o Capri, también incluso. Bueno, Mimulus. Miedo a las cosas conocidas. Es uno de los florales que trabaja los miedos, pero los miedos concretos. No sé, le tengo fobia a las cucarachas, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a enfermarme. O sea, es el miedo a algo concreto que yo lo identifico con nombre y apellido. Es ese miedo. Trabaja dos aspectos. Por un lado los miedos, por otro lado trabaja la timidez. Se le suele dar a personas que son tímidas, y que son tímidas, ¿vieron esas personas que a mí me pasaba? Yo tomé mucho Mimulus y creo que la volvería a tomar eternamente. No me pasa tanto ahora, pero yo les puedo asegurar que yo iniciaba a dar una clase o una conferencia o lo que fuera y se me ponía roja como un tomate. Fuego. De la timidez que me agarraba, de la vergüenza, del miedo al ridículo, bueno, nada, rojas, todas no les puedo explicar. Con el tiempo lo fui como aprendiendo, con el tiempo y mucho Mimulus lo fui como aprendiendo a equilibrar, pero bueno, también trabaja dos aspectos, por un lado la timidez, la vergüenza, y por otro lado los miedos concretos. La virtud que aporta, esperen que les quiero decir la palabra exacta, porque hay otra flor del miedo que, esta es valentía y valor, porque hay otra que aporta coraje, pero Mimulus, valor propio y valentía, o sea, es el valor que nos lleva a la valentía, a ser valientes. También nos aporta el enfrentarnos a las situaciones difíciles o que nos presentan dificultades con humor, con confianza. O sea, a mí uno de mis mayores miedos era, no sé, hacer el ridículo, pifiarla, equivocarme, qué sé yo. Y es verdad que a medida que fui tomando Mimulus con los años, bueno, más libre. Bueno, me equivoco dando una clase, reconozco el error y sigo, me río, no sé, me lo tomo diferente. Como, eso también está bueno como la virtud que aporta a tomar Mimulus. Y obviamente la valentía respecto de los miedos en general. Si hay fobias, que yo también las he tenido, ceden un montón las fobias. O sea, hay miedos muy fuertes, a mí Mimulus como. Cuando el miedo está bien identificado, es Mimulus. Y ayuda un montón a bajar ese miedo puntual que tengan identificado. ¿Con Mimulus se les vino algún signo? Tauro. Viene a mí. Tauro. ¿Por No. qué lo pondrías en Tauro? Puede ser, ¿eh? No. Acá todo puede ser, nada está bien o mal. No, por esto del miedo, temores de la vida cotidiana, enfermedades y esas cosas. Bueno, pero lo hablo desde mí. Yo Desde también vos, soy perfecto, podría ser. Sol en Tauro. Bien. También, a mí cuando pensaba en los míos, también se me había, acá Fer me va a decir que no, pero se me venía Capri. Sí. A mí, Capri con los Capri míos, no es el miedoso del zodíaco. sí, Sí, a mí también se re. me venía. Pero bueno, ven que también el otro que apareció es un signo de tierra, digo. El otro que menciona es Tauro, como que me parece que hay algo con los signos de tierra que es esto, ¿no? Al estar más conectados con la realidad, con lo concreto, hay cosas que un poco tienen igual o similar, ¿no? Y quizás también algo de lo canceriano, ¿no? Como esto de También, sí, Y la además- luna o cáncer también puede traer miedo por la inseguridad, quizás. Y esto estos de miedos llevarlo en más. silencio, como no compartirlo, ¿no? Quedárselo más para ellos mismos, muy canceriano. Sí. Que es también la luna, siempre digo, ¿no? Es la otra cara de Capri, las dos caras de la misma moneda. Si lo podemos ver en Capri, lo podemos ver en Cáncer, digamos, por decirlo de alguna manera. Que de hecho, si podemos ver alguna conducta asociada al miedo en Tauro, también la podemos ver en Escorpio, que en Escorpio no nos olvidemos que cuando está en, digamos, directo, con toda su potencia, se lleva el mundo por delante, pero también aparece la otra cara, que es la impotencia y es el no poder. Por ahí más en lo que es la polaridad plutoniana, ¿no? Pero bueno, esto pasa. Bien. O sea que cada flor puede estar o asociada a varios signos o Sí, por temporadas o por momentos o digo, bueno, Sí. nada, como la carta misma que varía en todas exactamente, sus- exacto. sus Porque ambos aspectos, digamos. sistemas también son muy individuales ambos sistemas. Digamos, ambos sistemas intentan encontrar la individualidad de esa persona.
Por eso Bien. también se dice en astrología que puede haber dos personas, digamos, dos mellizas, o dos personas que nacieron el mismo día, gemelas, gemelos, y la misma carta, y son totalmente diferentes, porque se polarizan, porque aparecen cosas distintas. Bueno, las esencias, el sistema floral un poco apunta a lo mismo también. Que de hecho puede venir una persona que está transitando un miedo, yo acá nombré Mimulus. En el grupo de los miedos hay muchas más flores, porque hay diferentes tipos de miedos también. De hecho, en estos 12 curadores hay otra más que trabaja los miedos, que creo que viene ahora. Sí, Rock Rose. Que trabaja, por ejemplo, el terror, está dentro del grupo de los miedos y trabaja ese terror que es el terror que paraliza. Es un componente del Rescue Remedy, vieron que les nombré que hay un combinado que se llama Rescue Remedy, una de las flores que tiene es Rock Rose. Podríamos asociarla, yo acá, diferente a lo que dice ahí. Esta es la que proporciona coraje, o sea, es justamente porque si yo estoy paralizada, necesito saltar al coraje, como poder moverme, poder salir de esa parálisis. Se suele asociar mucho a los ataques de angustia o ansiedad también, que suelen paralizar, ¿no? Como que te dejan ahí nula de posibilidad de acción, básicamente. Aporta mucha calma, y también de alguna manera aporta la posibilidad de trabajar, no solo aporta calma interna, sino de poder accionar con calma y desinterés no es la palabra, pero ¿cómo sería? Como, sí, pongámosle desinterés cuando hay una urgencia. ¿En qué sentido desinterés? Como me separo de esa urgencia para poder accionar de forma concreta ante la urgencia que está pasando. No me meto, si me quedo en la urgencia me paralizo quizás. Rock Rose. ¿Se les ocurre alguna acá con Rock Rose? Está difícil Rock Rose, admito que para mí estuvo difícil. ¿Virgo? Más allá de lo que leí, ¿no? Pero, sí. ¿Cuál? ¿Virgo? Podría ser Virgo, sí. Sí, de hecho muchas veces se lo asocia a este terror paralizante cuando aparecen situaciones de urgencia con el cuerpo físico, con la sensación de me puedo llegar a morir o podría ser. También por miedo en sí en general, podríamos volver a repetir Capri, por ejemplo, por ser un floral que trabaja el miedo. O cualquier signo de tierra. Bueno, ven, lo de nuevo, el miedo, al que no habíamos mencionado, Virgo, y acá aparece. Pero bueno, y ahora igual vamos a ver cómo lo ponen algunos autores. Escleranthus. Escleranthus. Es una esencia cuando dudamos entre dos o más opciones. Pero es una duda, vieron que en Cerato la persona consultaba. Bueno, con Escleranthus no consulta. Aparece la duda, no consulta, se queda ahí, sin poder decidir. Acá ya también estoy escribiendo un signo. O bueno, en su faceta Escleranthus desarmónica no decide. Eso no puede. Entonces, ¿qué aporta Escleranthus? Justamente nos aporta certidumbre, nos aporta la posibilidad de decidir, el equilibrio y la sensación, sobre todo, lo que impide la decisión en un Escleranthus desarmonizado es que la sensación que tiene es que si elijo una de las dos opciones me estoy perdiendo de la otra, por eso no decide. Entonces la flor lo que va a aportar es ampliar ese pensamiento a que por decidir algo no estoy descartando de por vida a lo que hoy le dije que no. Hoy le digo que no a esto, no para siempre. Quizás hoy elijo por acá y en otro momento puedo volver a esto que hoy dejé. Como justamente aporta ese pensamiento para que la persona pueda decidir y no se quede ahí en la duda eterna y termina no haciendo nada. ¿Y a quién les describí? En su Libra. faceta armónica. A Libra. Bien. Hay algunas que son más. Meli, no hay problema, igual queda grabada en la clase, así que después la van a poder volver a ver, que ahí me pone que recién llegó, no pasa nada. Les voy a mandar el PDF que estoy pasando ahora y Euge les va a mandar la clase grabada. Bien, seguimos. Las últimas dos de los 12 curadores. Verbae, exceso de entusiasmo, fanatismo. A ver si anoté algo diferente por acá. Suele ser, igualmente les voy diciendo de lo que yo me acuerdo, es un floral que se le suele dar a esas personas que en realidad tienen como una característica muy propia, que cuando hablan de algo contagian mucho.
Entonces las personas medio que las siguen por lo que hablan, porque eso es casi natural eso. Pero cuando están en desarmonía, les pasa que si están contando algo a lo que quisieran que la gente lo siga, si hay alguien que no lo sigue, se enojan. Como que aparece no, pará, ¿cómo no te copa lo que yo te estoy diciendo? ¿Cómo no querés hacer lo mismo que yo estoy haciendo? Y aparece como un enojo ahí. La flor lo que suele devolvernos, o lo que suele traer, es la capacidad de ser, devuelve la capacidad del líder carismático, que sería esa persona que justamente atrae por el solo hecho de cómo relata las cosas, digamos. Esto, de golpe se vuelve centro, de golpe lo que habla y lo que dice atrae al resto de las personas, y que si aparece alguien que no está de acuerdo, no intenta imponer su idea porque quiere que sí o sí la otra persona siga su misma idea, sino que, bueno, acepta otras perspectivas, es tolerante a eso. Que es lo que debería ser un líder carismático, digamos, ¿no? Como, bueno, tengo mi idea, tengo mis ideas, me encantaría que me sigas, pero bueno, si no me seguís o pensás diferente, también está bien. ¿Se les ocurren algunos signos que podrían encajar con esto? Saji, se me representó mi hija menor. Leo. Sí, lo de Leo, fuego. Leo. Sí, Los los de signos de fuego, fuego. exacto. Sí, correcto, sí, re Sagi, re Leo. Aries podría ser también, tranquilamente, sí. Por este enojo. Y Water Violet, orgullo, reservado, distante, distinguido. Cuando un Water Violet está de desarmonía, va a entrar en una que es como creerse como si sus ideas fueran las más perfectas, y un poco le sale una cosa de la superioridad y desconecta mucho de lo vincular porque quiere desconectar de la emoción vincular. Como que al Water Violet le sale un poco la bomba de humo cuando está desarmónico, incluso aunque se sienta mal. Tiro bomba de humo y desaparezco. ¿No? Como pone distancia, porque aparece una especie de esto, ¿no? De orgullo. Soy más que, ¿qué me estás, como esta cosa de, bueno, ¿qué me estás viniendo a decir? Tipo, una boludez, un pensamiento así, nada, no vamos a juzgarlo, es como Water Violet en desarmonía. ¿Qué nos trae, qué nos devuelve el floral? La virtud de poder, de alguna manera, justamente integrarnos a esa diferencia con el otro, aceptar que de manera cálida, de alguna manera, la forma o las ideas de los demás, y que porque una persona tenga una idea diferente a la mía y que yo considero una idea menor, por decirlo de alguna manera, un Water Violet considera que esa idea es más baja, por decirlo de alguna manera, o como no. Justamente el floral lo que aporta es la integración en que todas las ideas son igual de válidas e igual de importantes, y que inclusive esa otra persona puede aportar un montón a uno mismo. Y también devuelve la capacidad y las ganas de poder vincularse y no separarse de esto, no separar el sentimiento. Water Violet puede volverse muy solitaria, es una persona que se puede volver muy solitaria. Como de golpe en desarmonía, no querer pertenecer a nada, a la red vincular o a los grupos porque se considera diferente. En armonía aparece nuevamente la virtud de poder compartir en un grupo, en una red vincular. ¿Se les viene a alguien con Water Violet? ¿Algún signo? Escorpio. Podría ser, mira, no se me había venido Escorpio a mí, ¿eh? A mí A mí no Acuario vino. Acuario, Sagi. y Capri también. Bien. Y Escorpio no lo había pensado, vos lo estás pensando por esta distancia que a veces pone cuando se cree superior, digamos. Sí, no lo había pensado, pero sí. Eso me evocó desde ese lugar. Escorpio. Sí. Bueno, a mí se me venía mucho Acuario al principio, sí. Después también lo había pensado en Capri, sí. Bien. Bueno. Esto lo quería traer, digamos. Cuando una persona ya sabe de astrología, a medida que se va incorporando en el sistema floral, le va resultando bastante sencillo pensar las flores asociadas a los signos o a estados que podían traer un signo, o incluso un tránsito planetario que activa determinada cosa. Hasta después podemos ir más profundo, podemos pensar en aspectos, como bueno, es un sinfín, configuraciones, hay un montón de cosas. Hay libros muy lindos también de autores que ya se pusieron a pensar esto, ¿no? Porque todavía no hay nada fijo ni dicho que es así, digamos. Diferentes autores hablando de
diferentes formas de asociarlas. Bueno, en toda esta otra parte que me parece que la mayoría, de los que estamos todos acá, la mayoría de astrología sabe, y es una descripción súper básica. Vane, acá la tenés vos, esta descripción también, re básica del taller que hemos hecho. No sé si tiene sentido leerles y describirles esto, los signos, de última lo tienen acá, para si alguna de las personas que no se conectó, y que yo sé que algunas de las que no se conectaron no saben capaz tampoco a fondo de astrología, en el PDF lo van a tener, lo pueden releer. Pero bueno, está como la descripción muy general de los 12 signos zodiacales. ¿Alguien quiere que las lea o prefieren como que avancemos y hagamos más dinámica? Porque creo que de las que estamos hoy conectadas, si no me equivoco, corríjanme, como la parte básica de los signos la saben, ¿no? Bien, yo voy a, con las caras que voy viendo. Bueno, acá lo que les puse, que después podrían agregarse ustedes una tercera columna y poner sus opiniones respecto de las flores. Estas que están acá son del libro este de Tito Macía. ¿Cómo las piensan? Por ejemplo, bueno, hay algunas que son más, para mí, me cerraban más. Aries la ponen en Impatience, que es esto de la impaciencia y la intolerancia. Tauro en Chicory, que a mí también me resonaba más. A mí me resonaba más, quizás si tuviera que elegir, pondría Gentian en Tauro y Chicory en Escorpio. Géminis, Cerato, también como que me resonaba bien. A Gentian, esto, la flor que anticipa el fracaso, el pesimismo, en el libro este la ponen en Cáncer. Podría ser que la luna también o Cáncer sea un poco pesimista, sí, puede pasar. Me parece que es una energía que podría ponerse pesimista. Pero, bueno, yo había pensado también en Rock Rose por el miedo, que podría ir Mimur también, pensando en luna, inseguridad, miedo, Cáncer. Ponen Rock Rose en Leo, y esto me llamó la atención. Porque si yo pienso en Leo, no se me hubiera ocurrido de primera Rock Rose, a mí. Quizás se me hubiera ocurrido un Vervine, o bueno, otras. Pero lo que manifiestan ellos en la descripción del libro respecto de por qué ponen a Rock Rose en Leo, es por el miedo que pudiera aparecer cuando de golpe Leo, por ser centro natural, se encuentra justamente en un espacio o en un lugar de centro, y eso lo desequilibra de tal manera que después lo deja como una sensación de, como si idea de miedo escénico, ¿no? Un miedo que paraliza. La describen, hacen toda una vuelta de rosca y como que la describen de una manera que sí, obviamente lo lees y cierra. Esto también lo quiero traer porque, bueno, si uno justifica el por qué y el para qué está eligiendo ese floral, combinándolo o asociándolo a determinada energía zodiacal, seguramente en todas las esencias florales podemos llegar a encontrar una justificación, porque se supone que cuando uno la pensó, encontró algo que hilaba, digamos. Entonces eso también está bueno poder tomarlo, ¿no? Y verlo. En Virgo ponen Mimulus, que como veíamos, cualquiera de los miedos. Puede ser Mimulus, puede ser Rock Rose. Hay 2 o 3 florales que trabajan los miedos, que no mencionamos acá porque no están dentro de los 12 curadores, pero hay más flores que trabajan los miedos, que podrían ir con Capri, con Virgo, con Tauro, con cualquier, digamos, signo quizás más miedoso, con Cáncer también. Aparece en Libra Scleranthus, que yo coincido bastante. Esto de la duda me parece súper característico de la energía libriana. Agrimony también me pareció interesante, que yo había pensado mucho en tipo de Escorpio, pensaba, mi cabeza era Chico y Escorpio, y como no había chance de muchas más, ponen Agrimony, y yo que vivo con un escorpiano, que está hoy por hoy está en su fase potenciada, digamos, potenciadora y de lo más, digo, claro, sí, en realidad le cuesta un montón hablar de sus emociones, le cuesta un montón llorar, le cuesta un montón mostrarse vulnerable. Y a Grimony lo que aporta justamente es poder mostrar la vulnerabilidad, poder, que cuando la faceta escorpiana está en la faceta de mayor potencia, difícilmente reconozca su vulnerabilidad, y no quiere decir que no la sienta. Entonces capaz cae también en una evasión, como podría caer Sagitario, una evasión del dolor, una evasión de la tristeza. Así que me pareció también interesante que la pusieran ahí en Scorpio, y sí podría ser. Clematis la ponen en Sagitario, que yo la había pensado más para Piscis,
Pero bueno, también acá el relato que hacen, que yo en Sagitario había pensado más a Grimond, que también a ustedes mencionaron, bueno, el relato que hacen con Clematis, bueno, que Sagitario tiene también algo a veces de quizás soñador, pero no en el sentido de ensoñación, sino como cuando Sagitario se evade y se va a ese mundo de todo perfecto y todo divino, en lugar de pensar en Agrimony, ellos pensaron en Clematis, ¿no? Como una cosa más ahí irreal, por decirlo de alguna manera, por el evadirse de lo más concreto y los sentimientos. Capricornio, yo había pensado más en Mimulus por asociada a los miedos, acá ponen a Vervain, también por una cuestión quizás de, que también acá salió, ¿no? Como esto de por momentos crear esto de cuando hay una idea, yo creo que capaz Vervain con los signos de tierra podría ir, sí, un poco con Tauro, un poco Capricornio, cuando aparece la idea esa de la perseverancia y de la idea fija, ¿no? Porque Vervain tiene un poco de eso, ¿no? De esa idea fija y va hacia donde quiere. Es un floral que cuando si está muy desarmónico a veces puede tomar, inclusive Vervain en disarmonía puede llegar a perder el registro de las demás personas, con esa idea que tiene. No solo enojarse porque no lo siguen, sino que, bueno, me enojo porque no me seguís, pero yo igual sigo con la mía y no te registro, como una cosa así. Y voy en la terquedad esa del camino hacia donde quiero ir. Water Violet mencionan Acuario, que acá igual mencionamos también otros signos posibles. Y Centauri, que habíamos pensado en Virgo, Piscis, por esto de ser serviciales, cuando están muy desarmonizados, que yo también pensé en Clematis, y lo mencionamos acá para Piscis, por la ensoñación. Pero bueno, puse 2 ejemplos nada más. Este libro, porque es el que más he leído yo en su momento, hay muchos otros autores que también hacen combinaciones de flores. Hay pocas diferencias, yo después le puse acá algunas otras opciones. Las que ustedes mencionaron las podrían agregar a esta lista, como bueno, hacer ese juego y como anotarlas al lado. Y eso es lo que les va a ayudar, digamos, hacer esa práctica de alguna manera, volviendo ahora sí a lo que Bach pretendía con el sistema floral, es, si quieren, esto que se iban anotando las flores que les resonaban, o si quieren después, en la semana, vuelven a escuchar la clase, e intentan agregar como una tercera columna a este cuadrito, y poner las flores que a ustedes les surgen, ir en ese ejercicio tratando de identificar cuáles creen en este momento actual de su presente les vendrían bien a ustedes, y hasta si definen hasta 7 esencias, las pueden encargar en cualquier farmacia homeopática en un gotero de 30 o 60 centímetros cúbicos. Si es de 30 les va a durar 15 días aproximadamente, si es de 60 les va a durar un mes. Eso pueden hacerlo, un ejercicio. ¿Y por qué les habilito a esto? Porque después, como terapeuta floral me dirían, pero escúchame, ¿no tiene que haber una consulta para definir? Por supuesto, sí, obvio, que si hay una consulta al principio para conocer las esencias es lo más recomendable, porque sobre todo si quieren iniciar un proceso de acompañamiento con esencias florales, en algún momento va a tener que existir una consulta de alguien que las vaya guiando. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Ahora vamos a avanzar después con esta slide. ¿Cuál es la finalidad que Bach buscaba en el sistema Bach? Justamente era la simpleza. Si bien es complejo, él buscaba una simpleza de fondo. ¿Cuál es la tarea de los consultores, los que hacemos consultoría con flores de Bach? Es, en cada consulta, no es yo te doy las flores, tipo, bueno, toma, te escucho, anoto, te las anoto, anda a buscarlas a la farmacia. No, en las consultas que cualquier consultor o consultora en flores de Bach recibe a alguien, te escucho, anoto las esencias, pero antes de mandarte las escritas, en la misma consulta te cuento qué esencias pensé, por qué las pensé, qué trabaja cada una, qué virtud te va a aportar, y te doy lugar a que vos también me puedas debatir. Che, mira, esta que me nombraste no la siento tan así. No sé si esta la quiero tomar. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que Bach busca con el sistema de flores de Bach es que la persona tenga bien claro qué esencia está tomando, porque de esa manera va a entender qué emoción está en disarmonía y qué emoción está armonizando, lo que nos va a llevar a conocernos más en profundidad a nosotras mismas, y lo que nos va a llevar a reeducarnos a reconocer nuestras emociones. Y la idea final, es que la persona con el tiempo ya sepa
qué flor necesita sin tener que acudir a un consultor en flores de Bach. Porque la idea es educarnos en las emociones. Entonces, ese sería como el combo. Por eso Bach es de las personas que, para lo que es la autoadministración de flores de Bach, él no la consideraba mal. Si la persona considera que no está tan desarmonizada como para poder identificar qué flor necesita y salir del paso, no lo veía mal, como bueno, anotate cuál de ellas, fíjate cuál te resuena y mándatelas a hacer. Y si uno dice, bueno, no, está bien, para zafarme hago esto, pero la verdad me gustaría hacer un proceso con un otro, porque quizás esa otra persona justamente a veces puede ver lo que uno no ve. De hecho, yo muchas veces, para armar mi gotero, me pido una consulta con un terapeuta floral, porque sé, por ahí para zafarme lo armo, pero sé que el otro me va a aportar cosas que quizás yo no veo. Hoy por hoy mi psicóloga actual es astróloga y es terapeuta floral, por lo cual ya lo hablo con ella, o yo le digo, che, mira, pensé en ponerme tal flor, no me la estoy poniendo, pero creo que la necesito. Bueno, y ella me dice, sí, no, estoy de acuerdo, qué sé yo, pero bueno, es eso, ¿no? Como, para mí la otra mirada siempre suma, pero también que sepan que la finalidad del sistema es educar a las personas para que sepan reconocer sus propios estados emocionales y puedan saber qué flor necesitan, sin ser necesario eventualmente que hagan una consulta. Por eso si quieren hacerlo, esto que les digo, de anotar las que les resuenan, y se animan a tomarlas, no las pueden encargar, no tienen contraindicaciones, no tienen efectos adversos. Lo peor que puede pasar es que si ponen una flor que no necesitaban, no les va a hacer efecto, entonces no van a sentir ningún cambio, y eso es lo malo que va a pasar, simplemente no les va a hacer nada. Después retomamos ahí con esto de las flores. Algunas correspondencias que tomé también de este libro de este astrólogo Tito Macía, respecto de los 12 curadores y las correspondencias que empezó a pensar libremente por signo y por planeta. Bueno, acá ya empieza como a combinar más flores, ¿no? En algunos casos. Bueno, para Aries o Marte, piensan en Vervain y piensan también en Impatiens. En Vervain un poco para poder llegar al límite de su capacidad, porque es una flor, digamos, que justamente poder controlar como los impulsos, la voluntad, relajarse interiormente. También tiene que ver, como tiene que ver con el liderazgo, y un Marte fuerte o un Aries fuerte, así como Leo puede ser también buen líder, la personalidad marcial puede serlo, si está en armonía, digamos, puede también liderar de una manera más armónica, sin dejarse llevar por los impulsos. Bueno, Impatiens, por lo que ya habíamos hablado, por esto de cuando se vuelve alguien muy atropellado, de enojarse fácil, de perder la paciencia. En Tauro Venus mencionan solo a Chicory, o sea que en la manera de ver de ellos no hay, pareciera ser mucha más opción que esta esencia floral, obviamente ya sabemos que sí las hay. Que siempre también que sepan que en una consulta floral, ya sea un astrólogo que termine formándose en flores de Bach para aplicar en sus consultas de astrología, o alguien que se dedica a flores, lo más importante es lo que la persona dice, y la realidad es que lo más importante es la palabra de esa persona, incluso más allá de los tránsitos planetarios que pueda tener, por lo menos desde mi perspectiva. Y en general esas palabras que va a traer muchas veces van a estar asociadas a los tránsitos que está teniendo, o a algunas cosas que estén más activas o más presentes en su natal, digamos. Pero esto, si yo estoy viendo a alguien con un Tauro fuerte o con un tránsito de Plutón al Venus natal, y en el discurso no aparece mucho Chicory, aparece otra esencia, y no voy a sugerir Chicory, voy a sugerir otra esencia, que voy a sugerir la que está apareciendo, digamos. Quizás después, atrás de todo eso, estaba Chicory, pero hasta que no aparezca en el discurso, no la sugiero ni la doy. Bueno, lo mismo, para Géminis Mercurio, vuelven a mencionar Impatiens, y en cada descripción van a ir diciendo los motivos por los cuales ellos terminan haciendo estas asociaciones. Esclerantus, Cerato. Para Cáncer Lunar ya agregan más, como Gentian, Chicory, Mimulus. Acá vuelven a mencionar a Rogue Rose únicamente para Leo. Virgo Mercurio, Mimulus, Centauri. Un poco calculo por Virgo y por Géminis. Me pasé. En Libra Venus aparece Esclerantus y aparece Cerato,
porque no deja de ser también otro tipo de duda, y un poco la mencionan por esto. Para Escorpio Plutón mencionan también, además de Chicory, Verban y Agrimony. Sagitario Júpiter, también, bueno, acá aparece Verban, que la habíamos nombrado, Clematis, Agrimony también. Capricornio Saturno, como que se empiezan a ampliar un poco más, Agrimony, Verban, Mimulus. En Acuario, además de Water Violet, mencionan también a Cerato. En Piscis, Clematis y Centauri. Y ahí estamos. Y igual les digo, lo mismo, en cada línea acá, podríamos, si nos ponemos puntillosas y al releer y al releer, inclusive poner más esencias florales, en combinación con cada uno de estos planetas o signos. Bien. Hasta acá, que quiero dejar unos minutos para dudas, consultas, lo que quieran preguntar. Hasta acá, como les dije, esto era una clase súper introductoria donde traté de poner la mayor cantidad de información posible dentro de los 12 curadores. Para las que estuvieron conectadas más tarde, no estamos abarcando las 38 esencias de Bach, porque es imposible, no nos iban a alcanzar 2 horas, así que nos centramos en los 12 curadores. Bueno, nada, les dejo hablar, dudas, preguntas, lo que quieran contar, lo que sea. Quiero consultar algo. Digo, la flor asociada con tu signo sol, digamos, es la que miramos acá, pero también podría haber algo asociado con la flor asociada a tu luna, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad hoy no lo Digo, asociamos al signo sol. Hoy, en la charla nos nombramos con soles, ¿verdad? Yo soy taurina, yo soy capricorniana, pero sí, el objetivo real de la teoría es asociar la flor a la energía zodiacal, al signo, claro, sin importar si está en la luna, en Venus, en donde sea que esté. Porque sí, por de eso, hecho pero Bach lo primero que dice cuando empieza a asociarlo con la astrología, los 12 curadores los asocia con el signo donde está la luna al momento de nacer. claro, bueno, por eso es una. Mi otra pregunta era, entonces, digo, ¿seguís un orden en particular o es, dependiendo obviamente del discurso del paciente, digamos, pero que, digo, arrancás por asociar con el sol, después con la luna, primero con la luna, después con el sol, si tenés, ¿cómo se llama? Polarizaciones o no sé qué, digo, vas como buscando en toda la carta y podés sacar una linda mezcla. Digo. Sí, si uno quiere, por ejemplo, si uno estuviera dando la formación de flores de Bach para astrólogos o astrólogas, es así como decís vos, en realidad se mira todo y uno va eligiendo un orden. Bueno, mira, puedo primero mirar la luna y ver qué pasa con esa luna y si aparece en el discurso, me voy anotando, como bueno, taca, 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 y después en el discurso con la persona voy revisando eso que anoté, porque también puede pasar muchas veces, como les decía, como funcionan por capas, capaz ni siquiera aparece la energía que tienen en la luna. Por ahí aparece otra, la que tienen más a flor de piel en ese momento, por un tránsito, porque por ahí están teniendo un tránsito a su Venus o a Mercurio y se está como manifestando más esa energía. Entonces sí, no es que hay un orden. Claro, no hay un orden preestablecido, esa era mi pregunta. Se podría hacer un orden, digamos, para uno mismo, ¿no? Como armar analíticamente. Para mi ascendente en Virgo sería ideal. Claro, para el mío también, en eso pensaba. Y que yo creo que inconscientemente lo voy haciendo eso. Cuando yo tengo una carta, cuando levanto un mapa natal, digamos, lo empiezo a asociar a flores y creo que voy teniendo un orden, que es el mismo orden que cuando voy armando un análisis de una carta también uno va teniendo cierto orden y capaz en ese mismo orden ya vas pensando en flores, ¿no? Y después, bueno, sí, obviamente que, como en la astrología misma, porque cuántas veces pasa que uno va a hacer no sé si alguna ya hizo prácticas de devoluciones de cartas, pero uno tiene que hacer el análisis completo y después en el discurso con la persona quizás hay cosas de las que ni hablaste, y hablaste en toda la consulta de un tema nada más. Bueno, eso también es muy similar en ese sentido, el sistema floral con la astrología. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Entonces, la idea es, uno, en base a esto que estuvimos viendo, como también mirar
qué es lo que siente, y como llevar, la propuesta es, en mi caso, bueno, porque soy psicóloga, mi idea es seguir formándome en esto, digo, la idea es justamente llevar conciencia que después también el paciente o la paciente pueda identificarlo y lo pueda de alguna manera hacer por sí sola, sin esto de la codependencia, más allá de lo que vos traes tal cual, como bueno, eso que muchas veces uno no ve y lo puede ver en el reflejo, ¿no? Y esto, ¿vos recomendás algún lugar para hacerlo? ¿Una farmacia especial, algún lugar donde las flores sean buenas, digo, ¿no? Porque sé que hay como un poco de todo en el mercado, y Sí. lugar de confianza y demás. Cuando empezó la pandemia, que yo dejé de atender presencial, porque yo generalmente lo que hacía era comprar el kit y armarla yo a quien venía a consulta, y esto en pandemia no lo pude seguir haciendo. Sí. Dentro de Capital, y creo que tiene algunas sedes fuera de Capital, una farmacia que yo hasta en su momento cuando yo tomaba, porque yo conocí las flores de Bach, porque primero me las dio en su momento una psicóloga mía, y después, bueno, decidí formarme y todo esto. Las encargaba en una farmacia que es Farmacia Vasallo, con B corta, S-I-L-L, Vasallo, que sé que es buena, esa farmacia. Tiene Bien. varias sucursales. Bien. Y en general, les diría que cualquier farmacia que tiene homeopatía, es raro que no sean buenas las flores, digamos. Farmacia Ok. homeopática, porque hay algunas farmacias que no son homeopáticas y ofrecen flores de Bach, porque como las flores de Bach no son homeopatía, en realidad las podría ofrecer cualquier farmacia. Pero si Ok. quieren estar más tranquilas, bueno, vayan a una farmacia que sí sea homeopática y que todas las farmacias homeopáticas hacen seguro flores de Bach. Y también yo estoy formada en California y la mayoría de las farmacias homeopáticas también hacen flores de California. Son como los dos sistemas más reconocidos. Las de California son de California, Estados Unidos, y las de Bach son de Inglaterra. Entonces, en la farmacia homeopática hacen ambos. Y sí, el objetivo final es esto que vos decís. ¿Cómo, perdón? ¿Tienen los mismos nombres las californianas que están basadas con los mismos nombres? No, las californianas, de hecho, es un sistema de 170 esencias florales que se aprenden de a tramos. Digamos, están como las 70 y pico básicas, o las primeras que aparecieron, y después se fueron sumando, y es un sistema que todavía sigue incorporando flores. Yo me formé un poco por sugerencia de quien me había formado en flores de Bach, cuando yo quise ampliarme, y no las uso todas, pero hay algunas cuestiones que tienen las de California que son muy específicas, que no las encontrás en Bach. Entonces, solo por eso hice la formación. Pero claramente las 38 de Bach las tengo en el cerebro y me las acuerdo todas. Las de California no me acuerdo todas de memoria. Tengo un combo importante, pero después voy al libro pero sí sé que hay temas muy puntuales que yo las he dado porque no se encuentran en Bach. En algunas cosas son como específicas, tipo para eso y para nada más. Okay. Bien. Y también se encuentran en muchos, y también hay mucha información muy buena, digamos, tanto si acceden al Centro Bach Oficial Inglaterra, la web, ahí tienen la descripción de las 38 flores, como si acceden al Centro Oficial de FES, que es donde las de California, también tienen la descripción de todas las esencias californianas, por si les interesa indagar en principio, así más para ustedes mismos. Después sí, si ustedes quieren incorporarlas como herramienta de trabajo y sugerirla a otras personas, sí, mi sugerencia va a ser, bueno, hagan alguna formación, porque les va a dar como mayor herramienta para poder, sobre todo que hay algunas que tienen diferencias muy sutiles y hay que saber identificar bien cuándo es una y cuándo es otra. Entonces ahí sí la formación te da como ese plus, digamos. Pero para ustedes mismas es como... Sí, ¿y qué lugar recomendás así de formación? Hoy por suerte hay un montón de lugares más de los que había antes. Yo en su momento me formé en el Centro Bach Oficial de Inglaterra, en la sede acá argentina, que sigue funcionando. Okay. Que de hecho hoy creo que tiene un montón de docentes inclusive que hacen la formación online. Después otro lugar que recomiendo mucho se llama Caldero Sur, que una de las profes de Astro trabaja en este lugar, Flavia, y también me parece un buen lugar. Caldero Sur me parece, y que creo que enseñan los dos sistemas, y no sé si más. O sea, California y Bach creo que seguro lo enseñan, no sé, y no sé si no enseñan más sistemas. Y el otro lugar, que es donde yo había estudiado en su momento, las de California, que también es recomendable, esperen que ya les digo el nombre, esperen que voy a dejar de compartir pantalla.
Así busco ese dato. Claudia Stern se llama la que dirige ese lugar, se llama, ahora se los paso todo por el chat si quieren. Centro Cefin. Esperen que les voy a pasar la web. Que son las siglas de Centro de Estudios Florales y Naturales. Acá también enseñan más sistemas florales. A ver dónde me quedó Zoom ahora. Ahí estudié California. Bueno, Caldero Sur lo buscan en Instagram. Creo que tiene página web también. Yo no estudié en Caldero Sur, pero lo súper recomiendo. Y... Centro Bach, creo que en el Centro Bach tienen una lista de docentes oficiales, no me equivoco, para buscar acá en Argentina. Porque en su momento, que no sé si sigue funcionando, el lugar que lo daba, que se los voy a buscar también, que es donde yo me formé, era Londres, que tenían la oficialidad de Bach, digamos. Pero me parece que ahora, porque mi psicóloga se lo quiso pasar a una paciente hace poco y me dijo que ya no enseñan más el de Bach solo, individual, como que enseñan un programa completo con otras esencias. Que de última, si buscan eso también es válido. Acá es donde yo había estudiado, porque en el 2008 no había tantos lugares que uno pudiera recomendar. Pero ahora por suerte hay un montón de lugares y están buenos. Está buena la bueno, les dejo. Escribo todas estas. La verdad es que es una formación linda, no es muy larga la formación, no es algo que dure, digamos, se puede hacer, generalmente son seminarios de cada nivel duran entre 3 y 4 días, si lo hacen intensivo, y si no, creo que hay lugares donde ya lo dividen como así, clases de 2 horas, pero no son de 3 años como la astrología, pero ni por casualidad es mucho más corta la formación. Mucho más corta. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar, compartir, contar, no sé, algo? Vamos. ¿Cada cuánto se cambian las fórmulas? Depende de cómo evolucione la persona, o nosotras Sí, mismas. no, en realidad cuando uno inicia un proceso de flores de Bach, lo que se suele sugerir formalmente desde el centro Bach oficial de Inglaterra es citar a la persona cada 15 días y se le da un gotero de 30 centímetros cúbicos. Si la persona lo toma de 4 a 6 veces por día, 4 gotas cada vez, el gotero de 30 centímetros cúbicos le va a durar de 15 días a 3 semanas si se olvida alguna toma. Lugares no oficiales ya hace rato trabajan con goteros de 60 centímetros cúbicos, que yo empecé a implementar lo mismo, y me di cuenta que funciona bien. Entonces el gotero le va a durar de 3 semanas a un mes, y hacemos consultas cada 21 días o 30 días. Y en general los procesos con flores de Bach no suelen durar más de 8 o 12 meses, como el proceso completo puede durar mucho menos, capaz 2 o 3 goteros y la persona resolvió lo más fuerte. Como siempre les digo, es un complemento, digamos. Si la persona está en un tratamiento psicológico, con un acompañamiento psicológico, no debería dejar el psicólogo para tomar flores de Bach, sino que las flores de Bach van a complementar. Lo mismo si está en un tratamiento médico. No, y
No es que, bueno, dejo de tomar la medicación que me dio el médico y la reemplazo por flores de Bach, no. Sí les puedo asegurar que complementa muy bien, que acelera procesos, y que con esto, ¿no? que se complementa también muy bien a diferentes profesiones, digamos. Y yo ya hace varios años, les diría que hace 6 o 7 años que ya doy el gotero de 60 centímetros cúbicos. Y lo que se viene a trabajar por flores de Bach en general son eso. El proceso promedio dura entre 8 y 12 goteros, es decir, de 8 meses a un año. Puede durar mucho menos, depende de lo que está trabajando la persona. Porque después es esto, si la persona prestó atención, se abrió a conocerse y qué sé yo, después quizás más adelante vuelve a necesitar un gotero, pero bueno, ya va a ser, inclusive quizás elegida por la persona misma, digamos, sin hacer consulta. Lo importante, yo creo que Claro. el objetivo es que la persona se lleve esa herramienta, que después sea una herramienta para la vida. Contar con eso. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Así, Miriam. y vos tenés el teléfono en la lista de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Estoy en el WhatsApp, de hecho hoy mandé un mensajito, ahora si quieren antes, igual, yo ahora como les voy a pasar algo de la info de hoy por WhatsApp y también por mail se las voy a pasar. Para agendar Ahí les va a tu quedar. nombre y apellido. Ok, Claro, me vuelvo a Gracias. presentar para que sepan que soy yo y me puedan agendar si quieren, claro. claro. Quienes no gracias. me conocen todavía. Bueno, nada, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Qué les pareció? ¿Se aceptan críticas? Todas, obviamente. A mí me re gustó porque fue como un pantallazo general y lo único que me costó un poco fue la parte final porque como, nada, no sé los nombres de cada una, todavía no los tengo incorporados, como que me costaba reconocer ahí en la listita, pero no, me re gustó, o sea, muy clara, siempre es clara a mí. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, gracias. No las voy a obligar a hablar, porque yo a veces tampoco hablo. Raramente hablo cuando tomo una clase, de hecho. Así que, Muchas gracias. nada. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Yo después ahí en el WhatsApp me vuelvo a presentar para las que se habían agregado Gracias. después, y les voy a estar pasando todo el material que les dije que les iba a pasar. Gracias, La Lu. grabación seguro se las va a pasar. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, Chau. buenas noches. Nos Buenas vemos. noches a todas, gracias. Besitos.